Bon dia, reprenem la jornada amb la segona ponència del matí, a càrrec d'Arturo Landeros, que parlarà del mur, aquest cop des del punt de vista del periodisme, però seguim a Mèxic. Arturo Landeros és arquitecte i sociòleg, màster en estudis llatinoamericans per la Universitat de Barcelona, doctor per la UPC i coordinador del programa de protecció de periodistes de l'Associació per la Paz i los Derechos Humanos de la Taula per Mèxic, i parlarà precisament d'aquest mur que es construeix entre Estats Units i Mèxic com una materialització de la necropolítica a tots dos costats de la frontera. Hem vist com les persones arrisquen la seva vida, però l'eix de la teva xerrada anirà sobre com també està en risc el dret de la informació, el periodisme, en una regió on documentar el que passa també és un risc constant. Gràcies, Arturo, i endavant. Moltes gràcies, Arantxa. Bon dia, o bona tarda, no sé. Compañeros, compañeras, compañeroas, compañeres. Estoy muy contento aquí por la invitación que me ha hecho Unipau y que me ha hecho algunas colegas también de las organizaciones y de los movimientos sociales de Cataluña, de Barcelona. Y también muy contento de estar aquí entre migrantólogas y caravanólogos, ¿no? Que son gente también que le ha dedicado como mucho tiempo de su vida y su esfuerzo a poner el cuerpo, ¿no? En cada una de estas, no sé, como decía Jimena, ¿no? Estar en las caravanas, o bueno, tanto las centroamericanas como las que se hacen acá en Europa. Y sobre todo lo que nos comparten, porque la verdad que somos gente muy privilegiada de poder entender esto también como se está planteando desde este curso. Bueno, como ya me presentaron un poco, bueno, me sitúo más o menos quién soy y tal, que de repente vienen muchos títulos nobiliarios ahí en la presentación, pero yo a veces ni los reconozco ahí, porque digo, ¿quién será ese Arturo Landeros, no? Que suena así como con mucha cosa, pero yo básicamente me he dedicado los últimos 8 años de mi vida aquí a coordinar el programa Barcelona Protege a Periodistas de México, que básicamente trabaja con periodistas, personas periodistas que están en riesgo por ejercer su labor, ¿no? Informativa. Claro, periodistas, reporteros, gente que está en las redes sociales, que transmite por Facebook, y sobre todo gente que está como en las periferias de las ciudades, ¿no? O sea, en los pueblitos. Y cuando digo pueblitos, lo digo a lo largo de todo el país, ¿no? De los 2,000 y pico kilómetros cuadrados que tiene. O sea, México es 4 veces España, ¿no? O la península, para acabar. Y en todo eso, pues bueno, sí, siempre hablamos de la ciudad, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero hay tantos pueblitos y tan pequeñitos. Y desde el pueblo más pequeñito de 2,000, 3,000 habitantes, pues hay alguien que informa lo que está pasando por ahí, ¿no? Y entre estas cosas que van pasando por ahí, pues están estos pueblos en movimiento, ¿no? Esto que, bueno, yo no pude estar en las otras sesiones, pero seguramente ya lo hablaron tal vez con Florencia o con alguna de las compañeras, justamente de lo que implica ese movimiento social que son las migraciones, ¿no? Esa resistencia anticolonial que al final están poniendo estas personas con sus cuerpos al hacer este recorrido a lo largo de, yo qué sé, o sea, por ejemplo, San Pedro Sula a la frontera con Estados Unidos, atravesando todo lo que se atraviesa, son más de casi 4,000 kilómetros, 3,600 kilómetros, que es lo mismo de ir de Barcelona a Moscú, por ejemplo, ¿no? Andando. Y a mí me ha pasado a veces, porque bueno, también en otras vidas he trabajado en Guatemala, en Honduras o en Sudamérica, con la vía campesina, y me pasaba también que muchas veces nos preguntaban, ¿no? Así gente que, pues cuando sabían que éramos de México, pues cómo llegar, ¿no? Cómo subir y sobre todo cuánto tardaban. Y a mí me impactaba y se me hacía el corazón pequeñito cuando decían, pues es que me han dicho que 2 días, ¿no? O sea, imagínense ustedes eso, ¿no? A quien bien le va, y si va en transporte y va en los autobuses que comentaba Jimena, pues igual hace 15 días. Pero igual la gente tarda igual 2 meses en llegar a la frontera, ¿no? Porque van haciendo y se van moviendo como pueden, es eso, es un pueblo en movimiento, personas, grupos, pero al final pues van buscando y van abriendo rutas, ¿no? Me gustaría retomar esto un poquito más adelante porque, bueno, como va de periodismo y pues no tengo de otra más que hablar de mí, de mi trabajo acá. Y por cierto que aquí acaban de llegar, creo, 2 compañeras periodistas, o no han llegado todavía. Ah, no, pues no. Pero bueno, van a venir otras 2 compañeras periodistas del programa. Y
paso a explicar un poco qué es esta situación del periodismo en riesgo en México y sobre todo dónde se está trabajando y qué conlleva trabajar en las zonas de frontera, pero también a lo largo, porque ya también, como señaló Jimena, las rutas de la movilidad humana a través del país, pues van por todos lados, ¿no? O sea, van siguiendo, atraviesan el país a lo largo y ancho, escapando, buscando rutas, puntos de fuga para poder evitar ya todas estas violencias que también nos mencionaban las compañeras. Entonces, bueno, rápidamente, para decir aquí, así está el panorama, ¿no? Como ven, o sea, los colores azules más profundos es donde, bueno, más se ha asesinado a periodistas, lo cual, aquí a veces como que nos quedamos con la idea de asesinatos, pero también están la represión, la censura, los levantamientos que son los secuestros, ¿no? O sea, actos que también son de intimidación, que desde luego son mucho más, ¿no? De los que hay aquí. O sea, estos datos que da la organización Artículo 19, que documenta desde el año 2000 este número de asesinatos, bueno, lo sitúan 166 comunicadores que han muerto en estos 24 años. Bueno, de nuevo, digo muertos cuando tengo que decir asesinados, ¿no? Que han sido asesinatos, homicidios, de los cuales 154 han sido hombres y 12 mujeres, pero bueno, y aquí también tienen más o menos en ese tiempo, desde el de abajo, desde el presidente Zedillo, pasando por Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, pues el número de periodistas que han sido, bueno, ellos, ellas, que han sido asesinados durante su mandato, ¿no? Pero entonces, o sea, volteando el mapa, claro, el más profundo de los azules es Veracruz, que bueno, mucha gente también le sonará los Zetas y el Cártel del Golfo y todas estas situaciones que han llevado que de este listado sea la entidad, ¿no? Allá les decimos estados a cada una de estos territorialidades, el Estado mexicano con más asesinatos, ¿no? 33 en este periodo. Y si hacemos un viaje por la frontera, perdón, como yo soy un poco también esta parte arquitecto y esta otra parte sociólogo, pues agarro mapas e imágenes, entonces va a haber mucho de eso. Hago un viaje a través de la frontera donde pueden ver Baja California, que está de este lado arriba, 4 personas, Sonora 9, Chihuahua 15, Coahuila 5, Nuevo León 2, Tamaulipas 15, ¿no? Entonces, claro, personas asesinadas, y si nos vamos a la frontera sur, tenemos unos números así, ¿no? Que nos dan un total 50 periodistas en la frontera con Estados Unidos y 11 en la frontera con Guatemala y con Belice, que es ese país pequeñito que a veces nadie se acuerda de él, pero ahí está, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues sí, es un riesgo hacer periodismo en las fronteras, y es un riesgo que ha llevado también a que a una indignación muy profunda, tanto del gremio como de la sociedad en general, ¿no? Y de las organizaciones, y es esto algo que ha trascendido bastante, ¿no? Aquí me detengo un poco para mostrar estas imágenes, tanto de las movilizaciones en Tijuana como en Ciudad Juárez, en Ciudad México y una que hicimos en Barcelona, que también esto va en picos muy violentos que son del 2015, del 2017, del 2022, y que de alguna manera también van relacionados a veces con procesos político-electorales en el país, y a veces tendrán otras explicaciones, pero bueno, pues hay veces que ha pasado un año, 2017, con casi 15 periodistas asesinados, y otros que, bueno, este año van 2, y esperemos que así se quede, ¿no? Bueno, oficialmente en lo que dice, por ejemplo, organizaciones como Artículo 19, que lleva esta contabilidad, también viendo quiénes han sido asesinados por ejercer su labor periodística, ¿no? Porque obviamente que si hay un asalto y matan a un periodista, pero casualmente era periodista, pues eso es otra historia. Y aquí resalto en esta que dice Ciudad de México, donde dice no más sangre, arriba está Miroslava Brecht, que también es una de las periodistas que fue muy emblemáticas por sus trabajos para denunciar la corrupción en su estado, en Chihuahua, y para hablar de esto que también supongo han ido hablando, ¿no? La necropolítica y el biopoder, también como estos mecanismos que de alguna manera desde gobiernos y la gobernanza esta internacional, que de alguna manera va determinando quién vive y quién no, ¿no? Quiénes son, digamos, estos trabajadores esenciales pero desechables que se mueven por el territorio, ¿no? Que al final de cuentas eso es la necropolítica. Entiendo que están familiarizados con los, pero si no, cualquier cosa me interrumpen y diré, pues no entiendo, no tengo ni pajolera idea de lo que sea eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, mecanismos que de alguna manera, pues eso, ¿no? O sea, van determinando quién va adelante o quién va allá. Pero
esa materialización en México tiene mucho que ver con el hecho, como también ya comentaba de alguna manera Jimena, que la política está completamente imbricada, ¿no?, con lo que se suele llamar crimen organizado, que hay quienes les llaman crimen administrado, ¿no?, porque al final también estamos pasando por una especie de cambio, goteo, no sé cómo llamarlo, en el que cada vez nos vamos encontrando más alcaldes que son directamente narcoalcaldes, ¿no?, en estos pequeños pueblitos donde están reportando o haciendo periodismo aquellas personas que llegan a nuestro programa. Entonces es muy difícil. A Miroslava básicamente la asesinaron por ir reporteando casos de corrupción del gobernador del estado, ¿no?, y de diferentes niveles de gobierno y tal, ¿no? Y a su lado, este compañero de barbita, Rubén Espinosa, también fue asesinado. Él era fotoperiodista y fue asesinado también huyendo de Veracruz, también por denuncias, incluso por una fotografía que le había tomado al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el que salía como pues, muy obeso, ¿no? Entonces, desde su gordofobia dijo que no le gustaba la foto. Y bueno, hay teorías que también entre eso y las cosas que iba haciendo Rubén Espinosa, lo mataron. ¿Qué hicimos aquí la comunidad migrante mexicana y solidaria con México, ¿no?, desde nuestra capacidad de ser sujetos políticos de nuestra propia migración, ¿no? Organizarnos, como dicen los zapatistas, ¿no? Pues organícense y tal. Nos organizamos desde la indignación, salimos, tomamos las plazas, ¿no?, ponemos nuestras, ahí en Plaza San Jaume, ¿no?, así como Justicia para los 5, porque con Rubén Espinosa, fotoperiodista, murió Nadia, que era una activista, y otras 3 compañeras, que me gustaría nombrarlas, pero bueno, me dejé los nombres por ahí. E hicimos este acto que está formado la foto por Rubén Espinosa en honor a él, ¿no?, que fue asesinado en el 2015. Estando ahí dijimos, bueno, vale, estamos en la calle, estamos en la indignación, salimos cada que pasa una masacre en México, ¿no?, que por cierto, pues ya llegamos a un momento en que en México pues ya no se cuentan los asesinatos, sino las masacres, ¿no? Y bueno, así fue como decidimos hay que hacer algo. Entonces hicimos un programa de acogida temporal para personas defensoras de derechos humanos, así en general al principio, pero luego también por algunas sugerencias, pues dijeron, bueno, a ver si México tiene esta situación con el periodismo, pues bueno, o sea, enfoquémonos a trabajar con las personas defensoras de la libertad de expresión y tal, que pues, son los periodistas, y así hicimos una cosa que se llama el programa Barcelona Protege a Periodistas de México, que es verdad que es una cuestión que viene, que es del Ayuntamiento de Barcelona, pero que gestionamos desde la Taula per Mèxic. Lo cual también es bien interesante porque desde nuestra cultura autonomista lo primero que hicimos fue, pues vamos a hacerlo nosotros, esta comunidad mexicana de la foto, pues vamos a traerlos y con nuestros recursos y se va a quedar una semana en casa de tal y después en casa de la otra compañera y vamos a pasar el cepillo para juntarlo. Y bueno, y el pobre compañero que vino pues estaba saltando de casa en casa y lo íbamos a comer a donde se podía y bueno, pues fatal, ¿no? Bueno, bien porque había que sacarlo, él estaba muy amenazado, tuvo 3 meses y bueno. Fue así que hablamos con el ayuntamiento para decirles, oigan, les proponemos este programa, ¿no? O sea, a ver cómo podemos ahí, la comunidad mexicana, que en ese entonces pues estábamos un poquito, veníamos como muy en la lógica de lo que había pasado con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que también fue algo como muy conocido por acá, que indignó globalmente, ¿no?, a las organizaciones solidarias con México y a los mexicanas en el extranjero. Y entonces era un grupo importante de gente, ¿no?, una comunidad indignada que decidía pasar a la acción, que en esta agencia política decidía hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, nos recibieron así y de ahí han pasado 8 años. En el programa, ya para acabar de hacer un poco publicidad de esto, pues bueno, son 4 áreas que cubrimos, ¿no?, que van desde la incidencia, la formación, la atención psicológica y sanitaria. Pero de todo esto y lo que viene a colación un poquito con lo que vengo a comentarles ahora es este seminario que hemos llamado Seminario Ambulante de Reporterismo en América Latina, que imparte o compartimos con un compañero aquí de San Cugat, con el Xavi Giró, que la verdad es que es una eminencia en estos temas, y que, bueno, podía haber estado aquí y él hablar mejor, de hecho, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí un momentito porque esto es lo que nos da pie a trabajar nuevas narrativas sobre el periodismo y sobre todo a ir tumbando
dar otra mirada, ¿no? Otra mirada de cómo hacer periodismo, cómo hacer estas narraciones, estos relatos, justamente enfocados, bueno, a muchas cosas, pero también con la situación de las personas en movimiento, ¿no? Y así, claro, aquí no están todos y todas y todes, pero vemos más o menos, ¿no? También de las personas que han venido, ¿no? Las que nos han permitido contar sus historias y las que no, pero al final, ¿no? O sea, de la frontera norte, de la frontera sur, Guerrero, que ya mencionaba Jimena, que también es uno de los estados más violentos, y de ahí ha venido la mayoría de gente de los pueblitos de Guerrero. Es una radiografía de más o menos todo esto, que a la vez que nosotros podemos ayudarles a tener un momento, digamos, como de respiro y en cierto modo formación, pues también nos regalan un montón de información muy útil para poder hacer denuncia, ¿no? Que es también la otra patita que hacemos desde la tabla Permexic, denunciar esto porque desde el año 2010, como se habrá mencionado, pues México vive una guerra contra el pueblo, ¿no? Esta mal llamada guerra contra el narcotráfico pues nos ha dejado más de 300,000 personas asesinadas, más de 120,000 en términos oficiales, personas desaparecidas, y cerca de 3 millones de personas en desplazamiento interno, ¿no? Entonces, bueno, si eso no es una guerra, ¿no? Y si no es contra el pueblo, pues ya me dirán ustedes qué es. Pero eso está pasando ahora, estaba pasando hace, bueno, pues no sé, o sea, todo el periodo de López Obrador, todo el periodo de Peña Nieto y el periodo de Calderón, que fue quien lo inició en 2006, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Este es un mapa de, bueno, grillos, o grillo, no sé, de 2024, muy actualizado, de dónde está el narcotráfico y dónde están las pugnas territoriales entre el narcotráfico, ¿no? Por capturar estos espacios, donde pues, es un trasiego de todo, ¿no? Por eso a veces está mal hablar solo como de narcotráfico y tal, porque al final crimen organizado, crimen administrado, o sea, vamos, podríamos hablar de los aguacates y los limones, ¿no? Que también se dedican a eso. Si esto es una cuestión productiva, si los aguacates dejan más que la droga, pues traficaremos aguacates, ¿no? Y secuestraremos gente y levantaremos gente migrante o gente mexicana que está por ahí para que trabaje, pues de trabajo esclavo con nosotros, ¿no? O sea, muchas de las desapariciones, esto igual es como para otro tema, de otro seminario, pero se dan también por eso, ¿no? Porque el crimen organizado, o sea, igual siembra aguacate, igual siembra limón, bueno, ellos no, ¿no? Ellos lo gestionan, ¿no? Pero hace minería, o sea, es una serie de cuestiones que tienen que ver con delitos patrimoniales de este tipo, que pues por eso, o sea, son posibles si controlas el territorio. Entonces, o sea, ahora mismo, y todo el mundo habrá escuchado, estas pugnas sobre todo que hay entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y por dónde están y dónde están en pugna, ¿no? Aquí más o menos, ¿no? Verán en rojo el cartel de Sinaloa y en azul el cartel Jalisco Nueva Generación, y digamos así en violeta los lugares donde están en pugna, en lucha, ¿no? Paradójicamente, la frontera norte casi toda ya está muy repartida, muy administrada y controlada. Pero si nos vamos al sur, ¿no? Chiapas, Guatemala, pues ahí vemos ese lila que está ahí como muy potente, ¿no? Justamente ahora Chiapas, ya lo comentaban, es un lugar súper violento porque está este enfrentamiento y está viendo gente desplazada y está viendo gente asesinada en la lucha territorial de estos dos cárteles que ya son transnacionales, ¿no? Que están en Ecuador, que están aquí seguramente en algún barrio de por aquí cerca. Y tan interesante como eso es los lugares donde no están, ¿no? Que también es a veces como, ¿qué pasa ahí donde no están? Estas zonas en blanco, ¿no? O esas que son más claritas, donde la costa también, ¿no? No lo sé, la verdad es que tampoco lo sé, pero bueno, llama la atención como Campeche o Yucatán, son un poco paraísos para el narcotráfico. Hay gente que dice, es que ahí tienen sus familias, ¿no? Y ahí hay pactos para que nos agredan, ¿no? Pues sepan también que cuando van a Cancún o cuando van a la Riviera Maya y a Tulum, pues ahí también, aunque no lo ven ustedes porque irán como turistas, está la pugna también por controlar esto. Y desde luego, entre todo, controlar ya lo decía, el coyotaje, ¿no? El movimiento humano. Rápidamente, solo para mencionar estas cosas que ocurren desde el periodismo, narrando en la frontera. Por ejemplo, dos fronteras que son típicamente las más violentas, por ejemplo, Tamaulipas,
Ya mencionaba Jimena también la masacre de San Fernando de 2010. Este libro que acaba de salir, imagínense, fue en 2010 y apenas van saliendo libros que hagan reflexionar qué está pasando, ¿no? O sea, cómo fue posible que una matanza de migrantes que dejaron ahí, que fueron capturados, que fueron torturados, que fueron asesinados, que lo sabemos porque hubo uno que sobrevivió y se escapó y tuvo el valor para contarlo, pues esto nos siga dando mucho análisis, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué fue ese castigo ejemplar tal vez para que si vas a pasar por esta ruta, pases con nosotros, te pongamos la pulserita que decía Jimena y entonces te dejamos marcar? Porque si vas por libros, si vas con otra compañía, ¿no? Otro cártel, pues morirás. Y así está, ¿no? Entonces, claro, aquí abajo está San Fernando, más o menos, pero también, por ejemplo, Diego Enrique Osorno, que también otro compañero periodista, que ha descrito en los tiempos de la guerra de los Zetas ahora ya van como de bajada, pero bueno, ahí estaba, todos estos corredores que básicamente eran tierra sin ley, ¿no? Lo mismo del otro lado, ¿no? Tijuana, Mexicali, toda esta parte de la frontera que también tiene sus relatos desde el periodismo. Pero es verdad, ya hago aquí que con algunas excepciones, ¿no? Como la de Marcela Turati, con lo de San Fernando también, o sea, se hace periodismo muy también hablando como desde la victimización, o bueno, ¿no? O sea, las masacres y cosas así. O sea, con esta idea voy a regresar, porque también parte de lo que les quiero venir a vender así, es hablar del muro. Vender, no sé por qué dije eso, pero bueno. El muro, ¿no? Porque como decía mi abuelita también, o sea, no supongas, mijo, no supongas que todo el mundo conoce lo que es esto, ¿no? Y conoce la frontera, o sea, a veces hemos estado por ahí, hemos estado en Ciudad Juárez, en algún lugar, pero ni siquiera yo sé qué son esos lugares de lo que solemos llamar el muro, ni dónde está y dónde no está y por qué, ¿no? Entonces aquí vemos cómo va esto justamente, ¿no? Desde Tamaulipas, pues allá Ciudad Juárez y por allá Tijuana, que esto es así como lo que todo el mundo conocemos, pero claro, al final el muro es esa cosa que contiene, esa cosa que no deja pasar, esa cosa que divide, pero que también está como en el ámbito de lo simbólico, ¿no? Porque al final el muro puede ser un chiste, ¿no? El muro lo subes, lo bajas, lo cortas, ¿no? Como hacen esos barrotes, los cortan abajo, se pasan y tal. Es lo que hay de un lado, lo que hay del otro y lo que hay siguiendo más para allá, ¿no? O sea, claro, por eso pongo aquí el muro de Adriano, ¿no? O sea, pues era, ¿no? En Reino Unido, pues era una cuestión de aquí está la civilización y allá está la barbarie, ¿no? Juego de Tronos, aquí estamos nosotros, el norte, y allá están los salvajes y ve tú a saber quién es más, ¿no? Y los zombies estos de ojos azules. Y luego está también, bueno, pues estos muros tan necropolíticos, ¿no? Tan firmemente puestos como una estaca, como es el muro con Palestina, o sea, son estas cosas que te hieren solo de verlas, pues, o sea, pero la gente, los migrantes, la gente cuando hablas en Honduras, Guatemala, El Salvador incluso, ¿no? O sea, es el objeto de deseo, es a lo que hay que llegar, ¿no? Pero hay que entenderlo también en una lectura que nos ponga como una pesadilla neoliberal, porque no sé si ustedes saben cuándo se empezó a construir el muro, pero bueno, ya llegaremos, o la primera parte del muro cuando se construyó. Pero para eso me quiero ir un poquito para atrás para hablar de la frontera y contar rápidamente también, o sea, dónde ha estado la frontera México-Estados Unidos también, todo esto, como todo el mundo sabe, ¿no? Tuvimos México una invasión imperialista estadounidense en su fase de expansión por ese territorio, donde en esta guerra también muy desigual, pues 1846, 1848, pues nos quitaron, bueno, a ver, lo del patrioterismo también lo pongo un poco en la nevera, pero le quitó Estados Unidos a México más de la mitad de su territorio. Entonces imagínense todo eso que ahora es California, Arizona, Nuevo México, Texas, ¿no? O sea, se fue, se lo quedaron los gringos, pero con todas las poblaciones que estaban ahí, ¿no? O sea, el pretexto que pusieron, bueno, fue vamos a ir a Texas y van a ir unos colonos, y luego los colonos dijeron vamos a fundar la República de Texas, y México dijo que, pues... Y claro, entonces con todo esto, y el Álamo, ¿no? Ahí defendiendo y toda esta cosa que la tienen ahí muy heroica, pero pues al final, bueno, pues sí, o sea, se quedaron con ello. Pero era bien interesante que también uno de los tratados quería poner la frontera ahí abajito, ¿no? Imagínense, o sea, ya entonces negociaciones y tal, pues ahí quedó. Entonces de nuevo, o sea, la frontera en México ha sido una cosa que además, bueno, 150 años, o sea, es algo como muy aquí, ¿no? ¿Y qué era la frontera antes
de esta historia necropolítica, ¿no? Pues ahí la tienen, o sea, era un mojón, este pilote en medio, ¿no? Esto es Nogales, y esto era, aquí está México y acá está, ¿no? Entonces tú pasas, compras lo que sea de un lado, vienes, tal. Eso sí, o sea, estos señores muy uniformados y muy marcando, ¿no? Aquí quién está de cada lado. Muy porosa, tan porosa que, por ejemplo, esta historia de Pancho Villa entrando en el tiempo de la Revolución, invadió Columbus en Nuevo México, ¿no? Y volvió a México. Y Estados Unidos envió a este general Pershing, que luego fue famoso en la Primera Guerra Mundial, a perseguirlo y nunca lo encontró, ¿no? Y se metió como Juan por su casa, así a buscarlo, tal, y Pancho Villa iba de un lado, que de hecho es una de las poquísimas invasiones territoriales, terrestres que ha habido al territorio de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues ahí está Pancho Villa. Pero de eso llegamos a este punto, ¿no? Al muro, en sus diferentes expresiones, en sus diferentes tamaños, presentaciones y todo lo demás. Pues sí, el primer muro lo empezó a construir Bill Clinton en 1994. Ahora, es un año también bastante interesante, porque ustedes sabrán que por esas fechas se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, donde entonces, pues, o sea, estábamos hablando del libre tránsito de bienes, mercancías, menos de personas, ¿no? Pero entonces tú abres, bueno, menos de personas, nadie sabía que iba a ser menos de personas hasta que nos pusieron esta cosa ahí, ¿no? Hasta que empezaron a poner, más que un muro, las políticas antimigratorias de esta frontera donde la gente iba a trabajar y volvía. Una experiencia personal, yo trabajé también algún tiempo en la Sierra Gorda de Querétaro, que está un poco como al centro del país, y era un pueblo migrante, Jalpan, que la gente se iba, por ejemplo, si necesitaba comprar, yo que sé, un tractor o un taxi, incluso, ¿no? O sea, si le costaba, no sé, pongamos $3,000, pues se iba a trabajar lo que le costara de tiempo, 1 año, 3 años, para tener el dinero, volver y comprarse el taxi, ¿no? Y así era, o sea, era su forma de financiación, ¿no? Claro, ahora sabemos que las remesas también es una cuestión súper potente en nuestros países, ¿no? O sea, siempre está entre la primera y la segunda, según el PIB, ¿no? Esta aportación de dineros, ¿no? A la riqueza nacional. Y está ahí, o sea, obviamente que también en esto. Bueno, voy apurando porque ya me estoy enrollando, me enrollo siempre como una persiana. ¿Dónde está el muro y dónde no está? Y donde no está el muro está el desierto, y donde no está el desierto y el muro está el Río Grande. Río Grande para ellos, Río Bravo para los mexicanos, ¿no? Entonces aquí hay, y bueno, y ojito que todavía está en construcción, ¿no? O sea, esta frontera tiene un poquito más de 3,000 kilómetros, ¿no? Y el muro tendrá como por ahí un poquito más de 1,000 kilómetros terminados. Pero hoy mismo Biden está construyendo el muro, ¿no? Que no se nos olvide. Que no se nos olvide entonces que lo empezó Bill Clinton, que Obama ha sido como de los presidentes que más ha tenido políticas de deportación. Bueno, y ahí podríamos contar toda esta historia. ¿Qué hay del otro lado del muro? Pues miren, aquí la geografía, pues lo que nos va diciendo, ¿no? O sea, la parte donde hay desierto, la parte donde está lo verde, ¿no? El gran desierto de Chihuahua y el de Sonora, y acá en el Golfo, donde comienza el río. Y de repente ves el río, no sé cómo se lo hayan imaginado antes el río Bravo, el río Grande. Yo cuando lo vi decía, o sea, claro, porque a veces como en la televisión ves un riachuelito, y no, es un señor río, donde además aquí en esta foto no se ve ni siquiera qué lado es cuál, ¿no? Bueno, vamos a hacer un viajecito rápido desde la costa del Golfo, pasando como puentes fronterizos, como este que es Laredo y Nuevo Laredo en México con Laredo que está en Estados Unidos, que cruza el río y tal, y por donde pasan 800 camiones, ¿no? Cada día de mercancías, y es un continuo, que obviamente también a la garita migratoria y aduanera, pues o sea, no revisa 800 camiones, ¿no? O sea, pues así aleatoriamente. Entonces también esta es una de las cuestiones donde ahí está la frontera, pero claro, del otro lado tienes todo un sistema y toda una arquitectura de escáneres, de border patrol, de policía, de lo que quieras, ¿no? Entonces por eso también lo del muro, que es muy simbólico, tiene que ver con eso, porque toda la otra infraestructura está de aquel lado. Este es el río, de nuevo vuelve a ser el río, pero a su paso por donde ya empieza a ser desierto, en este caso el Big Bend, ¿no? Que es el parque, la reserva natural del Big Bend, que dice uno, bueno, pues claro, ¿no? Uno se lo pasa caminando, sí, pero te espera ese gran desierto ya de aquel lado. Y dice uno, esto es súper inhóspito, aunque como buen desierto está lleno de biodiversidad, lleno de, bueno, pues no sé, o sea, de un montón de cositas,
pero donde también quieren construir el muro, ¿no? A pesar de todo, quieren pasar por ahí el muro, porque incluso el desierto, esto ya es también el muro acercándose a Ciudad Juárez, esto ya es el muro pasando Ciudad Juárez y agarrando gran parte del desierto, y esta es la imagen que quizá mucha gente también tiene así como muy simbólica en la cabeza, ¿no? El muro llegando al Pacífico, entrando por ahí, y toda esta cosa tan simbólica de que parece que me puedo dar la vuelta y entrar, pues sí, pero de todo lo que hay del otro lado también va a ser igualmente hostil contigo, ¿no? En el sur, la frontera sur, o sea, también que a veces nos la dejamos muy ahí, todos los, entre México, bueno, Chiapas, Tabasco, los estados sureños con Guatemala, que tiene muchos puntos de cruce, pero el principal quizás sea entre la ciudad de Tecunumán y Ciudad Hidalgo. Y una foto también de lo que ya nos contaban Jimena y que nos contará tal vez Giacomo sobre las caravanas y la potencia de las caravanas, ¿no? Porque aquí también en una de estas, cruzando ese puente y este contingente humano, ¿no? esta cosa que está retando al muro, o sea, que está subvirtiendo también este orden de tú te quedas donde el capital dice que te tienes que quedar. No, señor, o sea, yo no me voy a quedar aquí si me estoy muriendo de hambre, ¿no? Si además ahora que es temporada de huracanes, o sea, también, pum, o sea, pensar que todo eso por donde pasa el huracán, pues bueno, si no puedo vivir aquí me muevo, ¿no? Si yo voy en un vagón de metro en hora pico, pues me muevo para allá que hay un poco más de espacio, ¿no? Y pueda respirar. Pues lo mismo, lo propio es la movilidad humana, la migración es lo propio del ser humano. Lo que es novedoso es el control de la migración. Y es esta arquitectura global, ¿no? De control, que bueno, que ya lo veremos un poco más adelante. Pero bueno, también para no detenerme mucho en esto, ya lo explicó Jimena sobre las rutas migratorias a lo largo del país, pero en concordancia con eso, estos puntos que son los controles, los centros de control del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Como verán también ahí, todos puestos en la zona del sureste, en Chiapas. Es muy chistoso porque Trump decía, los mexicanos van a pagar el muro, ¿no? Y todos nos reímos. O sea, sí, también todo el mundo pensaba que íbamos a pagar efectivo para tal, ¿no? Pero es que las políticas migratorias, como ya se explicó también, mexicanas, son esto, son alargar la frontera, bueno, que ya lo sabemos aquí mismo, ¿no? Pero alargar esa frontera hasta Chiapas. Pues ahí está, esta fotografía es una Polaroid de ese momento en el que hay un cinturón. Tú puedes cruzar el río Suchate o el Usumacinta, como sea, en una patera si quieres, pero aquí caerás, en estos controles caerás, ¿no? Bueno. Y una de las cosas más novedosas últimamente ha sido también este señor, el gobernador de ¿cómo se llama? De Texas, Abbott, Greg Abbott, que pues es de lo más fascista que hay también ahí en este espacio territorial, pues le dio por poner estas boyas flotantes con navajas, ¿no? Esto es de hace unos meses, ahí, para que no pasaras nadando, ni en balsa, ni nada. Una cosa que también el mismo Biden le dijo, o sea, esto no lo puedes hacer, ¿no? Pero este hombre lo hizo y lo puso. Entonces, bueno, ya se han quitado, están por quitarse y tal, pero además es algo muy simpático porque una boya que está en medio del río, ¿no? Que es el límite, ¿no? Territorial de ambos países, pues claro, la boya iba para acá, iba para allá. Entonces, bueno, tenía unas afectaciones también de políticas internacionales súper heavies. Pero bueno, hasta aquí nuestra historia con el... Uy, compañeras, se me está haciendo tarde y todavía no llegamos a los periodistas. Bueno, solo para unas reflexiones, unas reflexiones un poco más teóricas, porque lo que estamos tratando de hacer entonces con las compañeras y compañeros periodistas también es hablar de cómo cambiar esas narrativas, ¿no? O sea, si vamos a hablar de la migración, pero si vamos a hablar también de los conflictos, si vamos a hablar de la violencia, sobre todo en México, necesitamos también cambiar el punto de mira, las coordenadas de donde estamos viendo los conflictos y sobre todo aportar en lo que se pueda, ¿no? a la construcción de paz a través del periodismo, ¿no? Para esto rápidamente también, bueno, a lo mejor no tan rápidamente, pero quería hablar de algunos conceptos con los que nos vamos acercando, ¿no? Esto también ya lo explicó Jimena sobre dónde está la gente moviéndose, ¿no? En estas páginas de datos que tiene la Organización Internacional de las Migraciones y que te va poniendo, y esto está también súper documentado, a lo mejor no muy actualizado, ¿no? 50 millones de personas en Estados Unidos, pero es que si ustedes ven el mapa es que en todos lados hay gente moviéndose, ¿no?
todos lados hay gente que de alguna manera va, viene, sube, va. Perdón. Eso que también ya nos explicó Jimena, pero que también es bien interesante porque ella nos decía de dónde salen y en estas mismas páginas a dónde van, ¿no? Estados Unidos, Alemania, pero también Arabia Saudita, ¿no? O sea, países también, o sea, es que no es simplemente aquello que nos podemos imaginar. A Rusia, ¿no? Con todo y todo, ¿no? En México esto, ¿no? De hace poquito, casi 500.000 de migrantes, ¿no? Irregulares, bueno, al menos aquí ya les dicen irregulares y no ilegales, entre enero y mayo de 2024, que por cierto en México, creo que desde el 2008, no sé si los migrantólogos sabrán así más, el concepto es, en estado, como se hace muchas veces aquí, se ha dejado de usar ilegal para hablar de irregular, ¿no? O sea, pero en Estados Unidos sigue siendo ilegal, o sea, la palabra sigue siendo un alien, un ilegal. Que eso también es una cosa, pues obviamente súper estigmatizante, ¿no? ¿Qué tenemos, no? O sea, hablando de esta necropolítica, de esta visión también así de qué es esta arquitectura que trata de detener al migrante en su paso, ¿no? Pues bueno, la Organización Internacional para la Migración pues tiene estos dos pactos, ¿no? El Pacto de Refugiados, ¿no? Que es también lo que permite llegar a Estados Unidos, pedir refugio, México, ¿no? Ya decía Jimena también de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, puedes pedir refugio, quedarte en México y tal, ¿no? Pero el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular, ¿no? Capturar de esa forma, ¿no? Intentar capturar la migración, pues no sé ustedes qué piensen, pero para mí es una cosa como imposible, ¿no? Pero ¿por qué es imposible? Ya lo dijo Foucault, ¿no? Tú tratas de poner, ¿no? Desde poder, capturar un poder y va a haber un punto de fuga, ¿no? Siempre va a haber una resistencia ante este ejercicio de poder para detenerte, va a haber un punto de fuga y va a haber una resistencia y vamos a buscar cómo, pero nosotros, si queremos llegar allá, vamos a llegar y nos vamos a mover. Entonces, justamente, ¿qué es esta arquitectura institucional de la migración? O sea, ¿qué son todos los actores que están envueltos en ello, ¿no? Porque a veces nos quedamos como con ciertas cositas, pues muchísimas cosas, ¿no? Desde la parte más institucional, la Organización Internacional para las Migraciones, el ACNUR, en México la COMAR, el Instituto Nacional de Migración, que también a su vez subcontratan a empresas privadas de seguridad y de gestión, ¿no? Tampoco olvidarnos de que hay un outsourcing ahí para ir contratando también estos agentes, ¿no? Hay cosas más regionales, la Conferencia Sudamericana de Migraciones, el Foro de Especialidad de Migraciones del Mercosur, que se dedican a la creación de política, cambios de largo plazo, según ellos, y marcos para la migración, ¿no? Y por el otro lado también tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, centros de derechos humanos, tenemos activistas en el camino como las patronas, que yo creo que igual muchos de ustedes conocen, o si no lo hablaremos después, la red de albergues, tenemos a los malos malotes, ¿no? Y a las economías fuera del marco legal, como son los coyotes, pero también como se hablaba hace rato. Claro, habría que ver con una lupa un poquito más quiénes son, ¿no? O sea, antes también de poner esta etiqueta. ¿Quién es el crimen organizado? ¿Quiénes son los halcones? Que son nuestras infancias también ahí, que están siendo captadas por el crimen organizado para estar, ¿no? Mirando lo que pasa, informando a los cárteles. Policías, militares, Guardia Nacional, agentes del Instituto de Migración, los Minuteman, que son los cazamigrantes, ¿no? Del otro lado del río en Estados Unidos, sobre todo en Texas. Cosas que se analizan desde la academia. Aquí es donde nos metemos nosotros, el periodismo, los medios, las redes sociales y desde luego todos nosotros, todas nosotras, todos nosotros, el público en general, ¿no? Todo esto es lo que participamos de alguna u otra manera en la migración, en la narrativa de la migración, en los desplazamientos forzados internos e internacionales, en el refugio y en el asilo. Tomando algunos trabajos también de las migrantólogas, así que además mi reconocimiento también, porque suelen ser compañeras muy jóvenes que están estudiando esto y que están poniendo su cuerpo, acompañando las caravanas, metiéndose al fondo, ¿no? Escuchando a los migrantes, o sea, tenemos una larga lista de ellas, pero que bueno, que están estudiando y que están creando una especie de epistemología, ¿no? Desde los propios migrantes, ¿no? Por ejemplo, van estudiando estas cosas, las fases de la migración, ¿no? El origen, el tránsito, el destino espera, ¿no? Cuando se quedan atrapados ahí, el retorno o la deportación, ¿no? El retorno voluntario o la deportación, y las fases que también algunas compañeras como Varela o como Álvarez en algunos trabajos van diciendo, ¿no? Esto de las prácticas de vida y de muerte, ¿no?
Entonces también en el origen, por ejemplo, el endeudamiento, las violencias del Estado patriarcal, del mercado, ¿no? Una práctica de muerte frente a prácticas de vida como puede ser las tramas de sostenimiento de la vida, la defensa de la tierra y el territorio, como opciones a no migrar también, ¿no? Pero, por ejemplo, que ya mencionaba un poco Jimena también, ¿no? En el tránsito, ¿no? Este movimiento perpetuo, porque al final de cuentas, o sea, tú llegas al muro, no te dejan entrar, te vuelves, ves por acá, vas para Tamaulipas, vas para Tijuana, intentas, el cierre de circulaciones, toda esa violencia que trae, pero luego, cuando van estas familias que ya nos apuntaban, ¿no? Que hacen comunidades de cuidados en movimiento, porque sobre todo las caravanas es ese punto de aprendizaje tan grande, porque al final se forman estas familias de cuidados, ¿no? Porque si la gente va sola, y sobre todo hay mucha niñez que va, muchas infancias que van solas, ya lo vimos en 2017, cuando había niños, niñas enjaulados en Estados Unidos, ¿no? Como 5,000, ¿se acuerdan un poco de esa crisis, no? Pues eso, entonces claro, o sea, ahí van, y claro que van maras, ¿no? Y claro que van pandilleros, y claro que si un mara se ha quitado los tatuajes, porque va a escapar de la mara, o sea, no se puede quedar porque lo matan, y es una persona, y también se está haciendo otra vida. En fin, o sea, esto, ¿no? O sea, al final, toda esta gente, y desde luego los propios migrantes están creando su propia epistemología, o sea, su propia forma de mirar la migración, de mirarse a ellos, ¿no? Y a ellas, o sea, no es tanto que ellos digan, ay, sí, yo soy un agente político de cambio, yo soy no sé qué, ¿no? No, pero es que al final lo están haciendo ahí, o sea, actores legos que son teóricos sociales prácticos, ¿no? Diría aquel. Entonces, por ejemplo, conceptos, claro, el principal, y se habla mucho de eso, migrar es un movimiento social, ¿no? No es un problema, no es un fenómeno, o fenómeno en tanto a movimiento social, sí, en sí mismo, ¿no? La agencia migrante, que es una agencia política, la resistencia anticolonial, porque ya lo decíamos, o sea, si tú te estás muriendo de ahí, y alguien quiere, y la necropolítica quiere que te quedes ahí, pero la necropolítica, compañeras, compañeros, es colonial, es racista, es patriarcal, entonces, pues sí, rompo con ella, pero el neoliberalismo, ¿no? En este marco, no olvidemos en qué marco estamos, no olvidemos que el muro es de 1994 y lo puso Clinton, con quien firmó, bueno, Bush, papá también. Pero entonces, o sea, pongámoslos en estos marcos, ¿no? No lo pensemos como algo, ay, sí, pues, no, o sea, la autonomía migrante, ¿no? Y la autonomía migrante que también permite el hecho de que la gente, o sea, no pueda ser capturada como eso y te quedas. O sea, esto quiere decir, claro, o sea, yo veré, porque como dicen también las estudiostas, o sea, la migración es ingobernable, es incorregible, es una fuerza irreductible, o sea, buscará cómo llegar, ¿no? Nada más les debo aquí un poquito de algunas ideas, estos 2 párrafos, porque ya voy que me estoy comiendo el tiempo. No, la migración no puede reducirse a leyes de oferta y demanda o políticas estatales, prácticas autónomas de la migración. No se puede cerrar como si fuera un grifo, ¿no? No es cierto que las migraciones tengan este flujo y estos mapas que ponemos por aquí van las rutas. Bueno, sí, porque ahí va el tren. Pero ahora mismo que también hay negociaciones para que Ferromex y no sé qué, se cierre el ferrocarril también, buscarán otra forma y buscarán por donde sea. Entonces tampoco son esos caminos eternos, ¿no? Una fuerza social contingente que al migrar responde y desafía abiertamente a la violencia de la desigualdad neoliberal, al patriarcado y al violento orden de control fronterizo estatal, que lo mismo da para acá, para México, perdón, que para cualquier lugar del mundo, para nuestras fronteras, ¿no? Porque no sé si ustedes aquí, compañeros, compañeras, reflexionan, por ejemplo, la gente que se ahoga en el Bidasoa, aquí al lado, ¿no? Bueno, ya como ahí nos puede contar un poquito, pero o sea, aquí se ahoga gente tratando de cruzar del Estado español a Francia. Bueno, perdón, me adelanto un poquito, que tenía aquí algunas cosas también así, ¿no? Pero bueno, reflexiones que hay para crear estas nuevas narrativas, ¿no? De nuevo, una nueva narrativa debería poner en duda estas representaciones mediáticas mayoritarias y preguntarse cómo se están generando y complejizando modos de ver alternativos, los de los migrantes, las migrantes, y diversos en las que los migrantes se muestran como actores políticos tanto de forma individual como colectiva. Las caravanas, colectiva, ¿no? Entonces, esta rebelión migrante, que es ese relato de la subversión y la resistencia ante un destino que parecía estar escrito, ¿no? El de la necropolítica, el del neoliberalismo, el del patriarcado, el del racismo, todas las intersecciones que también nos había comentado la compañera. Y ahora sí, que me queda poquito, pero paso al periodismo y a lo que estamos tratando de hacer desde aquel seminario ambulante de reporterismo
en América Latina, que aquí las compañeras periodistas Celia y Alma no me dejarán mentir, que son dos compañeras que están acogidas en el programa. Pues eso, ¿no? O sea, y que viene pues, de nuestro profesor, nuestro querido maestro Chavilliro, las reflexiones, se las robo. Pero bueno, empezando con qué es lo que hay, ¿no? O sea, ¿qué pasa de repente cuando vemos un medio que nos dice la invasión migrante en México, ¿no? La invasión. Claro, aquí nos queda más cerca porque aquí tenemos, ¿no? También toda esta cosa que Vox nos va facilitando para crear odio hacia la migración, ¿no? 3.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla, o sea, todas estas voces que de alguna manera ya en ese mismo están criminalizando, están estigmatizando, pero sobre todo crean esta idea de amenaza por la cual un muro es conveniente, ¿no? Bueno, la cacería de migrantes y cosas que también les dicen, ni vengas porque aquí hay un Minuteman que te va a disparar, ¿no? ¿Y qué ha pasado? De hecho hay uno en juicio ahora mismo, ¿no? Migrantes ilegales, la papa caliente entre México, migración amenaza la seguridad nacional. A ver, o sea, nuestros abuelos en México cuando migraban, el programa Bracero, y no me acuerdo, Brazo de Bracero, esto, claro, se llevaba con la Secretaría del Trabajo, ¿no? O sea, con el sector laboral, o sea, uno iba y pedía una visa de trabajo, ¿no? Y ahora estas cuestiones las llevan Seguridad Nacional, este señor Mallorca, ¿no? De la Seguridad Nacional de Estados Unidos. O sea, en ese momento en que también las cosas cambiaron y que cambiaron, de nuevo, a partir de las políticas neoliberales, nos ponen en esta tesitura. Claro, ¿qué pasó? Pasó el 11S. ¿Qué pasó? Pasaron años de guerra, ¿no? ¿Qué ha ido pasando? O sea, pero pasó también que los maras son una creación también del intervencionismo de Estados Unidos en El Salvador y en Honduras, bueno, principalmente en El Salvador, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas de seguridad nacional que hacen al final de cuentas simplemente quitar derechos, ¿no? Y legalizar a las personas, y claro, o sea, pues a los más vulnerables, ¿no? Pero esto que está en los medios tiene esta materialización también en los pueblos, en las calles, en los barrios de México, ¿no? Ahí van pasando y de repente te encuentras esto, ¿no? Amigo migrante, debido a los sucesos lamentables que vivió nuestra comunidad, tienes prohibido quedarte y andar pidiendo ayuda. Evita ser reportado, ¿no? Evita ser reportado con el Instituto Nacional de Migración. Atentamente el pueblo en general. Si te sorprendemos robando, serás linchado. Si eres hondureño, en esta colonia ya no eres bienvenido, ¿no? Y otra cosita también desde el periodismo, que también es un ejemplo de lo que queremos pensar, ¿no? De otra manera, cómo construir para la paz, cómo ayudar, cómo a veces también esta necesidad del periodismo de contarlo todo, a veces tampoco como construye mucho, ¿no? En beneficio de la paz. Esto es un titular del Faro, ¿no? De este periódico diario, que es emblemático en El Salvador, ¿no? Justamente de 2012, que si recordarán, en 2012 hubo un pacto entre el gobierno de El Salvador con las pandillas. Un pacto secreto que de repente los compañeros de Oscar Martínez, del Faro y tal, pues de repente empezaron a ver, oye, pues ya van semanas sin que haya asesinatos y sin que haya violencia, ¿qué ha pasado? Y entonces, viendo, ¿no? Pues haciendo labor periodística, pues descubrieron que estaban en una negociación, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Lo dieron a conocer. El gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios. Pues sí, ¿qué pasó? Se rompió el pacto. ¿Qué pasó? Volvió la violencia, ¿no? Entonces, yo tampoco soy quien para juzgarlo ni nada, pero si en estas cuestiones tú, por ejemplo, si te lo guardas para beneficiar, ¿no? Algo que probablemente beneficia que menos gente muera, pues mira, pues yo qué sé, ¿no? Entonces, estas representaciones también que tienen base en cómo se narran los conflictos, cómo se narra la migración, cómo se narra la violencia, ¿no? Es esta cuestión que es la propuesta desde el periodismo de paz, que otros compañeros, bueno, Xavi, pero también con otros compañeros se han ido elaborando, ¿no? O sea, cómo de alguna manera, por ejemplo, en un conflicto, pues cómo lo explicamos también para que no sea una cuestión, ¿no? entre dos bandos. O sea, todos estos titulares que estuvimos viendo y sobre todo teniendo la visión de esta epistemología, de aquel trabajo que están haciendo la gente que se está dedicando a estudiarlo, ¿no? Las antropólogas, las sociólogas, todo este corpus tan grande que hay de estudios, pues bueno, pueden aportar también para cambiar la visión y ponerlo frente a un periodismo de guerra y de violencia, ¿no? Desde nuestros titulares, desde la forma en que se cuenta todo,
no tenemos mucho tiempo, pero bueno, más o menos, ¿no? Elementos de análisis del discurso, ¿no? Elecciones léxicas, ¿no? O sea, adjetivos, brutal, desalmado, deplorable, pues cosas que a lo mejor no ayudan mucho, ¿no? Para tener una lectura diferente también, ¿no? Matan, acribillan a 3 miembros, o sea, hay muchas cosas que hay que explicar, hay mucho contexto, hay generalizaciones que hay que evitar, ¿no? Y nombrar a las cosas por su nombre. En fin, bueno, esto perdón que lo diga muy rápido, lo que pasa es que si quisiera más bien luego tener tiempo para los comentarios y tal, y solo cerrar con algunos de los ejemplos que hay en el periodismo de migraciones que están contando estas narrativas de viajes, ¿no? Estas narrativas de movilidad y a veces con historias también así como, pues como muy bonitas, ¿no? De quienes llegan y quienes, o sea, han cambiado su vida y tal. Esto, por ejemplo, que es el sitio Migrantes de Otro Mundo, que colaboran varias periodistas, María Teresa Ronderos, por ejemplo, una colombiana que también está ahí metida, en CLIP, que también es una de las organizaciones que hay que seguir. Se meten en esta página y le dan clic ahí a los puntitos y va por todo el mundo. Esto, bueno, también México, pero son estas narraciones, ¿no? Que también escuchan al migrante, ¿no? Escuchan lo que está pensando y que no hablan por él, ¿no? A veces hasta en la misma OIM puede que tenga también un artículo interesante, ¿no? Con esta mirada de género y esta, ¿no? Como más a profundidad. Venezuela, bueno, pues sí, ya sabemos todo esto, pero también está siendo, curiosamente, Venezuela, que aquí hay algo también que estaría bien contar, porque en estos discursos, por ejemplo, déjenme ver, aquí tenía el dato, ¿no? Claro, cuando la población claro, ahora que está yendo la población de Venezuela a Colombia, es la gente que está de alguna manera refugiada o está en movilidad o está allá en Colombia, son el 3.4% de la población colombiana. Poquito, 3.4. Cuando durante todos los años de conflicto más fuerte colombianos fueron a Venezuela a refugiarse, era el doble, ¿no? Pero la gente en ambos lados dice, nos hemos llenado de venezolanos, nos hemos llenado de colombianos. En Panamá es un poco lo mismo, ¿no? Y con Nicaragua, o sea, los datos, las investigaciones, estas fuentes que pone la OIM también sirven para esto. Curiosamente, el país que tiene más población de fuera, que ha llegado refugiada a su país, es el Líbano, con más del 30%, ¿no? O sea, entonces dices, claro, a ver, o sea, aquí hay una labor periodística también para analizar estos datos. O sea, Venezuela con todo, hay un sitio que se llama 4RV, que va narrando también con datos y va tumbando bulos, claro, de esta gran masa, no sé si son 5 millones de venezolanos que están fuera y venezolanas que están ahí caminando por todos lados, ¿no? Haitianos que se fueron en un primer momento a Chile después del terremoto porque fueron bienvenidos también y que han dejado Chile para seguir para arriba, ¿no? Bueno, y todas esas otras rutas, o sea, cosas que son inimaginables, porque bueno, aquí ya seguramente lo hemos dicho, pero esa frontera del muro, ese muro ya atrás aquí, o sea, 5 continentes ahí, 77 países al menos, ¿no? Dice la Comar, el INM, perdón. En fin, otras historias también, aquí en esta página de En el Camino, de pie de página, también va contando, bueno, claro, aquí estamos poniendo y de repente son como historias, pues digamos, bonitas, ¿no? El pozole, que es un caldo que se come en México, más famoso de Los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, migrantes, historias de gente que llegó allá y, bueno, pues no sé quién preguntaba el sueño americano, pues bueno, se le cumplió. Pero a ver, también hay que ver, o sea, hay que ver que son personas, ¿no? Y las personas migrantes, como las personas defensoras de derechos humanos, antes que nada, pueden ser gente también muy desagradable, porque son lo que su vida ha ido formando de ellas, ¿no? Incluso con estas violencias y todo, ¿no? Entonces tampoco, cuando las veamos, no las veamos con heroicidad, ni con lástima, ni con nada de esto, veámoslas como personas, ¿no? El periodismo las tiene que ver como tales. Y entonces en estas historias sí, pero si el que migra es un mara y que va ahí en medio de todo el mundo y lo van protegiendo y aprovecha, pues también, o sea, tiene una historia hay que contar, ¿no? Y tiene un porqué. Y ahora sí, para ir terminando, nada más un poquito como de las organizaciones con las que trabajamos en México, de los medios y todo, que como pueden ver están en todos lados.
Esta página muy recomendable también para las migrantólogas, migrantólogos, seguramente también ahí, o sea, todos los estudios que están haciendo, ya hablaba Jimena de las inmovilidades, esto de las comunidades también de cuidados en movimiento, todo esto pues igual pueden encontrarse ahí, ¿no? Y también Migration Data Portal, que es también donde estamos sacando estas informaciones y números que también sirven mucho para quienes están haciendo las investigaciones, pero sobre todo el periodismo, ¿no? En esa alianza que estaría bien interesante que estuviera con la academia crítica, con el periodismo, con una nueva narrativa y con las organizaciones que están ahí también acompañando, dando el cuerpo y desde luego la gente migrante, porque al final es que, miren, aquí para leer ya esto como final, ¿no? Se necesitan más reflexiones desde el mundo académico, periodístico, enejero, sobre cómo representar la movilidad humana sin criminalizarla, victimizar o eliminar la subjetividad de la experiencia de quienes migran para conseguir una vida mejor, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que queremos trabajar, ¿no? O sea, encontrar esas formas de hackear las narrativas hegemónicas, neoliberales, patriarcales, racistas, xenófobas, y sobre todo una escucha radical para las personas migrantes en sus viajes por la vida. Muchas gracias. Y me quedaron 3 minutos. Has clavado, eh? Gràcies, Arturo. Doncs obrim el torn de preguntes, comentaris. Giacomo, començant. Fem una mica un primer recull. Bueno, intento ir al diálogo entre contextos, que me parece interesante, como antes con Jimena. Tú hablabas antes de reflejos, ¿no? que ves, que has visto y que tristemente se pueden averiguar todos los días entre el corredor mesoamericano y Europa. Cuando compañeras muy metidas en estos temas de ahí vienen a visitarnos, cada X días llega un mensaje en el que algún periodista o alguna periodista ha muerto, alguna defensora ha tenido que salir, y claramente la situación es diferente en Europa en este momento, pero las cosas suelen cambiar muy rápidamente, y entonces yo veo algunos reflejos muy claros, ¿no?, en las políticas de los líderes y lideresas de izquierda que, como tú antes decías, están traicionando muchísimas de las expectativas que teníamos, ¿no?, de cambio. Aquí igual teníamos menos expectativas, pero están traicionando igual. Y quería preguntarte, sin más, ¿cómo ves el periodismo en Europa sobre estos temas? Si tu mirada, también viviendo aquí desde mucho tiempo, bueno, me gustaría saber qué piensas. ¿Cómo crees que el periodismo, que está cambiando muchísimo, la información en estos últimos años está cambiando muchísimo, cuál pueden ser las tendencias? Y también si ves un peligro de que aquí también, en un tiempo bastante rápido, pueda acercarse y asemejarse un poco más la situación a lo que habéis vivido en los últimos años en México y en Abya Yala, en América Latina. Gracias. Gracias, Giacomo. No sé si recogemos la de Dago también y hacemos una primera ronda. Buenos días, muchas gracias. Bueno, tengo mucha, es con vergüenza que tengo que confesar que no he estado en la primera charla, así que me he perdido muchas informaciones valiosas. Y la primera pregunta que quería hacer, porque yo no estoy familiarizado para nada con el contexto mexicano o de América Latina, ¿quién asesina? Porque ha mencionado los asesinatos, pero no sé muy bien quién asesina a estos periodistas. Después, quería entender un poco, ¿no?, porque con lo que he visto es como si hay un doble rasero en términos de migración, ¿no? Si existe una ley de, por ejemplo, por un ciudadano norteamericano ir a México, ¿cuál es la dificultad, ¿no?, en el sentido contrario? Y finalmente, entender un poco, ¿no?, porque lo que describe se parece mucho al mecanismo de externalización de fronteras de la Unión Europea hacia países terceros. Si México, ¿no?, dispone de fondos norteamericanos para llevar a cabo esta política de contención, ¿no?, de los flujos migratorios. Así que esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias. Doncs comencem amb aquestes, no, Arturo? Sí, pues son tan... Bueno, muchas gracias por las preguntas. Lástima que no tengo respuestas. Pero, a ver, porque
y claro, ese es un pendiente nuestro también, porque bueno, afortunadamente aquí están las compañeras periodistas mexicanas, claro, que aunque han llegado también van viendo, a lo mejor nos pueden comentar un poquito esto, pero a ver, América Latina es el futuro, ¿no? Para allá vamos. Ya llegó primero el neoliberalismo, llegó a Chile, y bueno, aquí vamos un poquito como asomándonos al precipicio, ¿no? De la precariedad de la vida, de la precariedad también de nuestras relaciones, de nuestros cuerpos. Entonces creo que ahí hay una cuestión donde se está hablando, o sea, hay un periodismo que está narrando estas cosas también de estar ahí, de estar siendo atravesadas, ¿no? por estas situaciones. Entonces, de ir caminando con las caravanas, de estar, ¿no? O sea, claro, de repente es que uno llegaba, ¿no? A la Ciudad de México, ahí donde estaba la oficina de la COMAR, de la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado, que es parte también de la respuesta del compañero, ¿no? De esos mecanismos, ¿no? que operan también como para hacer un poquito, aparentar, ¿no? El que se está haciendo algo. Y de repente llegabas a una plaza y estaba todo el campamento haitiano ahí puesto, que decías, madre mía, o sea, es que en unas condiciones de campamento, que dices, ¿cómo no se le habilita aquí un tal, ¿no? O sea, pues no habrá recursos para dignificar todo esto, ¿no? Y no estoy diciendo que ellos no sean dignos y que no también tuvieran ahí en un campamento, pero dices, nos tocaban lluvias, nos tocaban todo. Y fue hasta que la prensa empezó también a meterse un poco y a denunciar, que al menos, bueno, pues ya llegaban y ponían unos sanitarios, ya ponían unas cuestiones ahí, ¿no? O sea, yo creo que ahí también, en este sentido también de poder tener el acercamiento, ¿no? Con el sujeto, las personas que están migrando, también te da una perspectiva muy diferente de humanizar, ¿no? Y cambiar. Acá no estoy muy seguro que pase, ya como no sé si también en las caravanas, que seguramente van sobre todo medios libres, ¿no? Medios alternativos, pero que cuesta a veces que lleguen como ese gran público, ¿no? Digo, en América Latina también pasa, obviamente, ¿no? También es difícil que lleguen las narrativas, esos cambios o esos otros ojos, ¿no? De mirar las migraciones, ¿no? Que no sean, pues yo qué sé, en Antena 3 o en Telecinco o en esas cosas que al final de cuentas es esa amenaza, ¿no? Y si encima pones el discurso xenófobo de Vox o pues ahora los nuevos amigos que se han ido sumando, ¿no? Al odio, pues claro, la gente se queda con eso, ¿no? Porque están en el metro, porque están ahí, toda esa cartelería, ¿sabes? Pero sí, yo creo que, al menos en los medios alternativos, veo también esa idea, ¿no? También de cambio, de mirada. Y sobre la arquitectura también de hacerle un poco el juego, ¿no? A las organizaciones internacionales que tiene el gobierno de México, pues sí, o sea, tienen un amplio despliegue para, tanto para recibir a personas refugiadas, ¿no? En calidad de refugio y asilo, y también para ofrecer algún tipo de visado de trabajo a las que están dentro del marco legal de poder optar por un visado de residencia y trabajo, que en realidad también es bastante generoso, pero bueno, ¿no? Esto también ha implicado que mucha gente, ¿no? O sea, desista de ir a Estados Unidos y se quede a trabajar a México, con lo cual, bueno, en algunos momentos les puede resultar bien, porque evitan el grado de violencia que hay del otro lado, pero que también es el juego que Estados Unidos está jugando está alargando la frontera, ¿no? O sea, México pone todas estas facilidades para que no lleguen. Ese es un aspecto de la necropolítica también, ¿no? O sea, cómo México se está encargando, sí, como un tercer país, sí, como un tal, pero también está poniendo como ¿cómo era? El farol de la calle, oscuridad de tu casa. Un poco así, porque pues al final me los voy a tener entretenidos, ¿no? Y a veces incluso para pedir la calidad de refugiado migrante, o sea, te ponen unos bailes. Esto que ponía ahora, por ejemplo, ¿no? De que era así en la zona central, que estaban los haitianos y que la Comar estaba en la Colonia Juárez, bueno, muy céntrico en la Ciudad de México, pues se los han llevado al sur de la Ciudad de México, a Tláhuac, que ahí, bueno, pues no hay ni forma de llegar. Entonces, o sea, claro, los han metido ahí donde no se les vea, ¿no? Donde nadie sepa que están y donde llegar ahí les cuesta de hoy ayuda, ¿no? Esto, pues sí, es un poco eso, ¿no? O sea, los mecanismos al final de cuentas también que en todo caso capturan o tratan de mantener entretenido y mareado, ¿no? Al migrante para que desista, pues creo que existen en todos lados. El Jordi té una altra... Sí. Bueno, per tema professional, no? La part periodística que m'ha tocat una mica. Jo tinc la sensació que fa uns anys, quan parlàvem de vulneració de drets en temes migratoris o en el que siga, era molt difícil tindre la resposta d'algú negant aquest dret, no? Perquè hi havia com una certa vergonya a dir-ho.
En canvi, en els últims anys el que ja veiem és que els mitjans que, per exemple, fèiem seguiment de propostes polítiques de l'extrema dreta i les qüestionàvem des d'una perspectiva de drets, llavors ja teníem el punt que t'acusaven d'estar venut a l'establishment, a no sé qui i tal. I ara fins i tot diria que hem arribat un pas més enllà i fer seguiment d'algunes d'aquestes coses de l'extrema dreta, la pròpia extrema dreta ho utilitza perquè com la seva proposta política ja és obertament vulnerar el dret, si tu dius aquesta proposta política vulnera drets, ells encara en fan bandera, no? Llavors, des del periodisme més d'actualitat i no tant de poder contar històries com el que explicaves, tenim molt poc marge de maniobra. No sé si davant d'aquesta reflexió una mica vosaltres com ho veieu i si heu pogut fer alguna cosa en el marc d'aquestes experiències periodístiques que has explicat. Claro. Bueno, como decíamos, ¿no? También esta nueva perspectiva, el periodismo de paz, bueno, que también esto está muy publicado en varios medios y toda la cuestión. Por ejemplo, ¿no? Tuvimos una periodista en el programa que ella vino amenazada por un alcalde, que eso también, por ahí es la respuesta también, perdón, ¿quién amenaza, ¿no? A los periodistas? ¿Quién está atentando contra los periodistas? Principalmente funcionarios, o sea, funcionarios de gobierno, o sea, y desde el alcalde del pueblo hasta el gobernador. Yo no me atrevería a ser el presidente porque tampoco lo creo, pero sí hay gobernadores, hay alcaldes, hay secretario de no sé qué, ¿no? Subsecretario tal, y ellos son los que están ejerciendo esta presión primera, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, unos testimonios, si luego los quieren decir. Pero claro, si acaso porque estás tocando temas de corrupción que les están llegando, ¿no? O sea, que les están implicando, o si es gente que ya está literalmente coludida con el narco, ¿no? Con el crimen organizado y toda esta situación, ¿no? Entonces esta periodista, por ejemplo, que en el radio dijo que, ¿no? El alcalde había llegado tarde a una cosa de campaña, ¿no? Que tenían elecciones y fue el primero en irse, pues bastó para que la secuestraran, la torturaran, casi la matan, ¿no? Entonces, o sea, a ese nivel estamos, ¿no? O sea, como tal. Y de verdad que se salvó de milagro, o sea, pero simplemente por decir que había llegado tarde. Había llegado tarde y se había ido temprano, ¿no? O sea, ya imagínense. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, la manera en que tratamos de enfocar también el periodismo de paz o la libertad de expresión sale de un marco que realmente la reflexión no es, libertad de expresión no es que tú puedas decir lo que quieras decir, ¿no? Libertad de expresión es que sobrevivas a decirlo, ¿no? Entonces, en ese punto, claro que es complejo. Bueno, es complejo acá, o sea, no matan periodistas, pero, o sea, censura, autocensura, presiones desde los poderes fácticos, ¿no? O sea, lo tuvimos hace poquito también con la conmemoración del 11M, ¿no? Del 2004, cuando de repente hubo directores de periódicos como El País que decían, ¿no? A mí me llamó Aznar directamente para decirme que el titular era este y no otro, ¿no? Que era ETA, o sea, claro que la prensa está muy metida en esas tramas, ¿no? De presiones, pero en todo caso, ¿cómo hace un periodista también para poder cambiar las narrativas, para no ponerse en riesgo? No era necesario que la compañera dijera o no decir así, ¿no? Que había llegado, si estás amenazada, claro, ¿no? Como no era necesario también, o sea, un compañero periodista asesinado muy valioso, Javier, bueno, todos son valiosos, pero quiero decir, este era como muy cercano, Javier Valdés, que fue asesinado en una pugna entre los sucesores del Chapo Guzmán en Sinaloa, ¿no? Entre sus hijos y el licenciado, el Minilic, que era el otro bando que estaban ahí. Claro, él de alguna manera fue narrando todo esto, pero la forma en que lo narraba parecía que estaba tomando partido, ¿no? O sea, él iba describiendo tal, ¿no? Pues como lo leyeron aquellos, era que él se estaba decantando y a través de su medio, Río 12, que era muy leído, estaba poniendo como sucesor a tal y pues por esas cosas lo mataron, ¿no? Entonces, ¿cómo revertimos esas historias? Ya no solo para no ponerte en riesgo, sino para ir construyendo también, o sea, esta cosa que decíamos, bueno, si lo que vas a decir provoca más conflicto, no lo digas o no lo digas así, ¿no? O sea, y si por el contrario puedes hacer estas narrativas también que humanicen y que digan y que hay historias atrás de los niños halcones o de tal para que no los anden matando, pues bueno, no sé. Tampoco sé si te contesté, Jordi, pero eran unas reflexiones. Yo quería preguntarte también, bueno, ya que esta idea de que
una manera de deslegitimar el periodisme és dir que fa activisme, no? Com al final aquesta suposada neutralitat del periodisme, que en realitat una posició neutral és no neutral d'entrada, però en el cas dels mitjans europeus això és, m'atreviria a dir que hi ha un periodisme de resistència a Mèxic. Aquí a Europa jo crec que encara no hi ha encara s'està dibuixant el mapa dels mitjans alternatius, però sí que hi ha aquesta idea. No sé si el periodisme de transformació social s'entén com a activisme i això deslegitima la professió. Quina sortida hi veus o com ho veus? Dentro de poco va a salir un libro buenísimo de Xavier Giró, Xavier Giró, que va de eso, donde él lo que dice es que la objetividad no existe, ¿no? O sea, y que no todas las, o sea, tú puedes decir las opiniones son libres, pero no son respetables, ¿no? O sea, no puede venir cualquiera a decir cualquier mierda, con perdón, ¿no? O bueno, esto es lo que hemos creído siempre, pero claro, si tu comentario es racista, no es respetable, o sea, yo no lo voy a respetar, o sea, yo no voy a decir, no, o sea, sí, tú dilo, eso nos está pasando. Entonces, si eso de repente se vuelve un activismo en la forma de cambiar la narrativa, claro, hay que ver las formas en que esto también se ha comprendido, se ha entendido, ¿no? Y sobre todo no parezca así como esta cosa de algunas caras que he visto ahora cuando dije esto muy así, guau, ¿qué dice? Pero bueno, no sé, tal vez me gustaría que Celia o Alma brevemente pudieran contestar un poco sobre, no sé si entendieron la pregunta, o sea, este activismo, porque ellas son periodistas que trabajan desde los derechos humanos, ¿no? Celia ha trabajado con personas, con familiares de personas desaparecidas, Alma está trabajando con casos de feminicidios, entonces, pero también una característica bien importante es que trabajan con las familias, ¿no? Con las víctimas, acompañándolas y tal. Entonces, no sé si su trabajo de derechos humanos… vale, que no salen a cuadro. Bueno. Ahora les invitamos a subir, sí. Pero sí, o sea, simplemente así como para decir un poco si su trabajo en derechos humanos, el periodismo, hay este conflicto entre ser activista o ser periodista, ¿no? La objetividad. Pues si queréis subir, que así también será más fácil. Sí. Bueno, o sí, que se va a transmitir, o sea, si tienen problema en ser grabadas, filmadas, no. Se colgará en la red, ¿eh? Bueno, ¿no? como quieras. No, bueno, vale, han salido en los mitad. medios ya también. Pues, sí, se me olvida también yo aquí contando su vida. ¿Es tuya? Esta gorra es mía, este pañuelo es mío. Pues si queréis subir. Chicas. Ya me retiro. Por acá, por acá. Por aquí. Bueno, básicamente hablando de las protagonistas, ¿no? O sea, porque yo aquí no dejo de ser un tercero. Sí, estos dos. Sí. Hola, mucho gusto. Yo soy Celia Espinosa. Yo soy periodista independiente en un sitio digital que se llama Cuadrante 7 y yo me evoco a un periodismo de derechos humanos enfocado a visibilizar a las víctimas de desaparición en la región de los Altos de Jalisco. Efectivamente, he trabajado el periodismo de derechos humanos, pero también decidí en este trabajo de visibilizar a quienes son desaparecidos, porque ese es el término, las personas no desaparecen, las desaparecen. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en todo el país. En México actualmente hay más de 115,000 víctimas de desaparición y mi estado, Jalisco, ocupa el primer lugar en todo el territorio nacional. Y en Jalisco, después de la zona metropolitana, que es la encabeza Guadalajara, está Puerto Vallarta y luego sigue Lagos de Moreno, que esa es mi ciudad donde yo vivo. Y pues al ver que es un municipio turístico, con vocación turística, y siempre las autoridades quisieron negar o hacer ver que no pasaba nada, aunque estuvieran desapareciendo a las personas, pues yo mi compromiso fue que no podía quedarme en la pasividad de ver que a cada familia
le estaba faltando a alguien. Yo dije, creo que va a haber un momento en que a todas las familias nos va a faltar a alguien porque no lo van a desaparecer. Y no puedo quedarme yo con los brazos cruzados. Y entonces comencé a empaparme de este tema y comencé a visibilizar a las víctimas, a ponerles nombre, el rostro, la fecha, el lugar donde fueron vistos por última vez y en momentos, pues sí, hasta decir que entraron personas y se los llevaron, que entraron civiles armados o que la última vez que fueron vistos habían sido detenidos por policías municipales o policías estatales o policías federales y después ya no se supo nada. Y eso comenzó pues a las familias a darles el valor de acercarse conmigo y decirme, ¿sabes qué? También a mí me falta un hijo, a mí me falta mi papá, me falta un hermano. Y pues hubo gente que decía, me falta pero no he denunciado. Y es que en México sí, la persona no es denunciada ante la fiscalía, entonces para las autoridades no cuenta tampoco como desaparecida. Entonces hay doble desaparición, o sea, las vuelven a desaparecer. Y empecé yo a acompañar a las familias hasta la fiscalía a que pusieran la denuncia, a que tuvieran este valor. No lo hacían por miedo, no lo hacían por amenaza, por la misma criminalización del discurso que se ha generado del Estado, porque era, si desaparecieron es porque en algo andaban, como si se lo merecieran. Y a nosotros no nos toca juzgar, nosotros no somos autoridad. Si la persona ha cometido un delito, entonces que se le aplique la ley, pero nosotros no tenemos no tenemos por qué hacerlo. Y bueno, pues desde ahí comencé a trabajar y acompañar a las familias y comenzamos a visibilizarlos, comenzamos a hacer carteles, comenzamos a hacer las fichas de búsqueda, a hacer eventos, manifestaciones. Por ejemplo, en México, que el 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, pues decir, hay muchísimas madres que no tienen nada que celebrar, no tienen nada que festejar. Y a trabajar esta parte de que también las familias son víctimas de las víctimas de desaparición porque no pueden trabajar un duelo, porque no saben dónde están sus familiares. A diferencia de que si alguien fallece, pues hay un proceso, y acá no. Entonces ha sido pues ir en esta vertiente. Y bueno, pues en mi caso, por ejemplo, el estar visibilizando a las víctimas de desaparición incomodó mucho a las autoridades municipales, principalmente al alcalde, porque en octubre de 2018, el 1 de octubre, entraron los nuevos ayuntamientos en Jalisco y ese octubre en el Registro Nacional de Víctimas de Desaparición del sistema del gobierno federal, Lagos de Moreno alcanzó la cifra de 100. Actualmente, en Lagos hay más de 550 personas desaparecidas, no localizadas y que están denunciadas, pero se hablan de que al menos hay una cantidad similar. Y pues al señalarse al alcalde de cómo ha crecido esta cifra de víctimas, que hablamos como de cifras, pero que son vidas, que son personas, que son familias, que buscan, que lloran, que no encuentran, que están sufriendo. El año pasado, con el caso de 5 chicos que se hizo viral a nivel internacional, yo era la única periodista que siempre ha acompañado a los familiares, que les he apoyado y los he impulsado a que se manifiesten, a que hagan presión, a que denuncien, a que exijan. Pues el tema se trascendió, llegaron periodistas nacionales, medios nacionales e internacionales, y pues los afectados de la imagen que tenía Lagos como pueblo mágico al convertirse en pueblo trágico hizo que exigieran los empresarios, los prestadores de servicios turísticos a la autoridad pues acciones para no verse afectados en cuestión de sus negocios, y en lugar de presentar el alcalde un plan para contrarrestar la inseguridad y la violencia en el municipio, fue más fácil señalar que había una responsable de lo que estaba pasando y era la periodista que visibilizaba a las víctimas de desaparición. Y bueno, pues por eso es que
con varias acciones de violencia que ellos han ejercido y ejercieron violencia digital, institucional, de pares con otros compañeros de la prensa, atacándome, tratando de desprestigiarme como periodista, tratando de desprestigiar mi medio, pues eso me puso en una escala de mucho riesgo, y más porque el alcalde tenía su aspiración y sí participó como aspirante a una diputación federal, y entonces pues era en un contexto de mucho peligro, sobre todo porque Lagos de Moreno es una zona donde constantemente hay mucho enfrentamiento también entre los grupos de la delincuencia organizada. Y bueno, pues eso me hizo que yo esté acá, pero sí, pues casi los periodistas en México que trabajamos derechos humanos también somos activistas, o sea, no podemos estar ajenos, no nos podemos enfocar, yo creo que solamente a veces al periodismo, porque es una parte muy humanista y tenemos que plasmarlo y estar vinculadas con las víctimas, con las familias, con quienes son en este caso pues los violentados y a quienes les violentan sus derechos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Alma Ríos. Yo vengo de un estado que es el estado más poblado de todo el país, de todo México. Se llama Estado de México. Tiene más de 17 millones de habitantes, equivalente a la población de El Salvador y Honduras juntos. Es el estado más grande y más poblado del país. Y como consecuencia, pues también tiene las cifras más altas en cuestiones de delitos de todo el país. Uno de los principales problemas que enfrentamos en la entidad son los feminicidios. Actualmente, todos los días, una mujer es asesinada en el Estado de México. De estos casos, muy pocos se registran como feminicidios y los demás como homicidios dolosos. Nosotros, bueno, hay muy pocos reporteros que han cubierto feminicidios, sobre todo antes del movimiento feminista, bueno, el boom del movimiento feminista en México a partir del 2019 en adelante. Anteriormente eran muy pocos los reporteros y pues muchas veces estuvimos los que cubríamos este tipo de casos, pues andábamos solos, sin capacitación de cómo cubrirlos, sin también acompañamiento psicológico, sin ningún respaldo, quizás ni siquiera de tus redacciones. Y bueno, en este sentido, pues me he percatado, me decía una colega, ¿no? Es que parecemos a veces aves carroñeras que llegamos a la tragedia, a los casos pues dolorosos, porque quizá trabajamos en nota roja, en nota de sucesos, de nota roja, de nota donde hay sangre, de donde hay dolor, y que en México pues es una de las informaciones que más, desgraciadamente, más consume la gente, ¿no? Entonces, pues terminamos siendo, como decía Celia, ¿no? Involucrándonos tanto en las historias, porque pues tampoco podemos llegar con la mamá y decirle, oiga, compártame su caso, bueno, gracias, bye, ¿no? O sea, normalmente le damos seguimiento a todo el caso, quizá muchas veces desde que la joven, la mamá, la hermana desaparecen. Muchas veces llegamos desde que hacen el reporte de desaparición. En mi caso, regularmente cuando me entero de casos, ya sea porque alguna otra mamá me avisa, hay una chica desaparecida, o quizá porque en redes sociales sale las fichas de búsqueda, y sobre todo cuando pues ya lleva muchísimo que está la alerta, y que nosotros nos vamos percatando que están en la búsqueda, las familiares las andan buscando en montes, en calles, en ríos, y hemos a veces acompañado a algunas de las víctimas, bueno, algunas de las familiares a buscarla, ¿no? Desde el momento en que desaparece. Y posteriormente pues damos seguimiento, desgraciadamente cuando ya son encontradas sin vida,
pues he cubierto sepelios, he cubierto pues funerales, he estado acompañando a mamás y pues eso a veces es muy señalado porque actualmente ya te dicen quienes te capacitan en temas de género que quizá eso no se hace, no se hace, pues sobre todo por la situación en la que están atravesando las familias, una situación de dolor, pero a veces son las propias familias quienes, como has estado comprometida desde el principio con el caso, te hablan, ¿no? Encontramos a mi hija, queremos exigir justicia, hay casos en que incluso han pasado la caja, el ataúd frente a Palacio de Gobierno, ¿no? Que es donde está, donde despacha el gobernador, como para visibilizar que hay una mujer más que ha sido asesinada y que lamentablemente hay muchas probabilidades de que haya impunidad porque en el Estado de México solamente una tercera parte de los feminicidios se judicializan o llegan a alguna sentencia, ¿no? Entonces, la mayoría pues quedan impunes y pues le seguimos dando seguimiento a algunos casos donde la familia quiere darle seguimiento porque también no es obligatorio, también a veces la familia dice ya no quiero porque luego en las fiscalías les dicen es que ya sí te vamos a resolver tu caso, pero ya no quiero que salga en medios de comunicación, ¿no? Ya no quiero que le digas a tal reportera más información, porque es secrecía y porque puede afectar el proceso. Entonces las familias muchas veces cortan ya la comunicación con nosotros. Hay familias que sí quieren seguir compartiendo, hemos ido a audiencias dándole seguimiento pues a los juicios de los feminicidas cuando ya están detenidos y en algunos casos sí se ha logrado que sean sentenciados. En otros casos los han sentenciado y los han liberado, ¿no? O sea, el dolor de las familias no solamente es perder a su hija, también es todo este viacrucis que sigue después de un feminicidio. Y sí, tenemos, bueno, a nosotros nos enseñan en el periodismo a ser objetivos, pero y en algún momento algunos colegas me han cuestionado, o sea, si vas a hablar del caso de la chica que ha sido asesinada, a los papás deberías de dar voz al feminicida, ¿no? Pero la verdad ha sido imposible porque hasta los mismos familiares nos han agredido, ¿no? De que nos han sacado fotografías a nuestros vehículos o incluso nos han sacado fotos cuando termina una audiencia. Entonces, pues sería complicado entrevistarlos y pues de cualquier forma cuando hay, yo creo que siempre hay canales de comunicación cuando consideran que son inocentes, hasta el momento no me ha tocado, ¿no? No me ha tocado que alguien me busque y diga soy inocente. Más bien están prófugos, como les decía, muchas de las autoridades lo que menos les conviene es señalar que en su territorio hay feminicidios, entonces pues también las cifras también las ocultan, las simulan y es otro de los problemas que enfrentamos ahí. Muchas gracias. Pues creo que ya está.